orofagia. Orofagia es sonora al tragar. Disfagia, tenemos disfagia orofaringia y disfagia esofágica. ¿Tienes lumón de agregadas? La luz de Imagínense que es la lengua, ¿ya? Estos son los labios, por si no se nota. ¿Ya? ¿Cuáles son las fases de la deglución? La fase 1, la fase oral. ¿Ya? La fase 2 es la fase faríngea. Y la fase 3 es la fase esofágica. ¿Ya? Vamos a poner acá voluntario e involuntario. ¿Qué será la fase esofágica? ¿Voluntario o involuntario? Voluntario. Voluntario, ¿no? ¿Qué será la fase oral? ¿Voluntario o involuntario? Voluntario, ¿no? ¿Y la faringea? ¿Qué será? ¿Voluntario o involuntario? Es involuntario, ¿ya? ¿Quiénes intervienen si hablamos de deglución? ¿Intervendrá en algo el labio? ¿Interviene el labio en la deglución? ¿Acaso con el labio deglutivo decimos, no? A ver, ¿han escuchado pacientes que tienen labio leporino? ¿Pueden comer? ¿Pueden iniciar la fase de la deglución, que es la masticación? ¿O todo se les va a salir? Todo se sale. Entonces el labio interviene en la deglución. ¿Quién controla los labios? ¿Qué parte craneal? ¿Ah? Facial, ¿no? O el trigémino. Facial se controla, ¿no? Entonces, cuando no hay una competencia del labio, entonces va a haber una alteración de la deglución. ¿Los dientes intervendrán en la deglución? Si no, ¿con qué masticamos? Si te metes un pedazo de carne, ¿vas a poder tragar y masticar? No. ¿Quién interviene en los músculos de la masticación? Trigémino. ¿Quién más? ¿La lengua? ¿Intervendrá? Claro que interviene. El paladar, a eso se llama fase oral. ¿Ya? El movimiento del labio, el movimiento de la lengua, el movimiento de los dientes, los músculos de masticación. Todo eso es la fase oral. Como ustedes saben, eso es voluntario. ¿Ya? Si hay una alteración en alguna parte de esto, va a estar alterado la deglución orofaríngea. ¿Está claro? ¿Y quién interviene? ¿Quién hace que la úvula durante la deglución se vaya hacia atrás? ¿Quién hace que la epiglotis? ¿Quién hace que la epiglotis se pegue acá para tapar la entrada a la glotis? ¿Quién interviene? ¿Quién hace que los músculos, que cuando la comida llegue acá, quién hace que vaya para abajo? ¿Qué músculos intervienen acá? ¿Qué músculos están acá? Anatomía. Constrictores. Los constrictores. ¿Quiénes controlan los constrictores? No, no necesariamente el vago. No me acuerdo la verdad, chicos, pero son los pares craneales, ¿ya?
importa mucho esto porque esto lo manejan los neurólogos. ¿Ya? O sea, cuando hay una disfagia, en este caso orofaringia, le repito, ¿tiene algo que ver con gastro? No tiene nada que ver con gastro, felizmente. ¿Ya? Pero yo tengo que saber si es una disfagia orofaringia o es una disfagia esofágica. ¿Quién es el que controla la disfagia esofágica? O perdón, ¿quién es el que controla el movimiento del esófago? El vago. Ahí sí es el vago, ¿no? El vago. ¿Ya? ¿De dónde salen los pares craneales? Todos salen del sistema nervioso central, ¿no? Ahí está el tallo cerebral también. ¿Ya? O sea, cuando hay un daño en el cerebro, cualquier daño que haya, se va a alterar la disfagia. Por ejemplo, un paciente que tenga un derrame cerebral, un paciente que tenga un tumor, un paciente que tenga enfermedad de Parkinson, cualquier enfermedad del sistema nervioso central va a condicionar a que es una disfagia orofaringia. Porque acá se necesitan todos los pares craneales prácticamente que funcionen bien. Si no, no va a haber masticación, no va a haber deglución, no se va a poder mover la lengua para que se mezclen esos alimentos. ¿Ya? Entonces, en disfagia orofaringia actúan básicamente los pares craneales, bastantes pares craneales. ¿Ya? Y en la disfagia esofágica únicamente el vago. Acá vamos a hablar de peristaltismo. Hay un peristaltismo primario y hay un peristaltismo, acá lo sé para que sea más ordenado ya, así para que sea ordenado. Peristaltismo primario y peristaltismo secundario. ¿Qué diferencia hay entre peristaltismo primario y peristaltismo secundario? Si tú tienes acá el esófago, cuando se ha producido el acto de la deglución orofaringia, es decir, aquí está el esfínter esofágico superior y la comida por la contracción de los músculos del constrictores se cierra el epígrafe, toda esa vaina pasa y llega a pasar acá el bolo alimenticio, empieza el peristaltismo primario. ¿Ya? O sea, ocurre después de la deglución orofaringia. ¿Ya? En término popular, le dicen comúnmente deglución al hecho de que pase el alimento de la faringe al esófago. Entonces, muchas veces, cuando hablan de peristaltismo primario, ya no mencionan monofaringe. ¿Está claro? Cuando ustedes están escuchando hablar, dice, el peristaltismo primario ocurre después de la deglución, se está refiriendo a la deglución orofaringe. Lo correcto es decir, no orofaringe, porque les acabo de mencionar que la deglución esofágica es cuando va del esófago hasta el estómago. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, ¿qué es peristaltismo primario? Es el movimiento del esófago que se produce después de la deglución. Si no hay deglución, no hay peristaltismo primario. ¿Está claro? ¿Y qué es peristaltismo secundario? Imagínense que esta es una moneda. Que venga así, ¿ya? Un sol, así que sea. Es una moneda de un sol. Imagínense que tengan, no sé, no me acuerdo ni siquiera que tiene una moneda de un sol. El escudo tiene, ¿no? Es el escudo, ¿ya? ¿Qué va a hacer el cerebro? Va a tratar de empujar esta moneda. En esta parte está dilatado. Eso capta el sistema nervioso central. ¿A través de qué plexos? ¿Qué plexos se acuerdan, chicos, que hay en el sistema nervioso central? En el sistema esófago gastrointestinal. ¿Será el plexo mientérico o el plexo submucoso? Será pues el mientérico, ¿no? Porque va a encontrar, en realidad todos los dos. El submucoso reconoce que hay distensión y manda la información, el cerebro reconoce eso, activa a través del plexo mientérico y este esófago se va a contraer por encima de esto. No por debajo, por encima de la dilatación. A eso se llama peristaltismo secundario. ¿Ya? No se olviden, pregunta de examen por si acaso. ¿Cuál es la diferencia entre el peristaltismo primario y secundario? Que el peristaltismo primario ocurre después de la deglución y que el peristaltismo secundario generalmente es después de una distensión patológica o anormal del esófago. Y el peristaltismo empieza por encima de la zona de dilatación.
La única diferencia. ¿Ya? Acá interviene el peristaltismo primario para la devolución esofágica. Cuando el problema ocurre por encima del esófago, se llama disfagia orofaringea. Y si es en el esófago, obviamente se llama disfagia esofágica. ¿Ya? ¿Cuántos tipos de devolución hay? ¿Cuáles son las tres devoluciones que ocurren? La oral, la orofaringea y la esofágica. La única voluntaria es la oral. La faringea es involuntaria, igual que la esofágica. Entonces ahora ya saben qué es disfagia orofaringea. Ahora, lo importante acá es que ustedes sepan diferenciar clínicamente, o con lo poco que el paciente les diga, si es una disfagia orofaringea o es una disfagia esofágica. ¿Por qué es importante eso? Si es una disfagia orofaringea, ¿a quién van a referir al paciente o a quién van a enviar? Neurólogo. Puede ser al neurólogo. ¿A quién más? ¿Quién más ve la parte orofaringea? La parte de la faringe, de la laringe, al otorrinolaringólogo, ¿no? Porque si tú vas a mandar al gastro, doctor, no puede pasar, no puede tragar su alimento. ¿Dónde es la obstrucción? Parece que es acá. ¿Tiene algún antecedente? Sí, tiene Parkinson, ha tenido accidente cerebrovascular, no habla, no mueve la lengua. ¿Lo vas a mandar al gastro? No, lo vas a mandar al neurólogo o al otorrino, dependiendo. ¿Ya? Porque si no, si vas a mandar a mí, te voy a decir evaluación por otorrino, evaluación por neurología. Si solo va a hacer eso, doctor, yo te voy a decir sí, solo eso. ¿Qué te parece? ¿Ya? Si me mandas para esofágica y yo soy gastroenterólogo, obviamente te voy a ayudar. Si no, ¿cómo te ayudaría? Pues mira, yo sabes qué te diría. Te puedo ayudar en la parte neurológica, pero yo solo sé de un montón de pares craneales y te digo de esofágica o orofaringea. Más no sé. Averigua tú cuáles son los pares craneales y dale el tratamiento a eso te voy a decir. ¿Ya? Acá sí te puedo ayudar. Entonces ustedes tienen que saber diferenciar clínicamente cuándo es disfagia orofaringea y cuándo es disfagia esofágica. ¿Ya? Para hacerlo sencillo, vamos a usar ese mismo gráfico. ¿Ya? ¿Cuántos segundos después de la deglución, o me refiero a que pasa, a que entra la comida y se va para atrás, ocurrirá la disfagia orofaringea? ¿Serán pocos segundos o muchos segundos después? Pocos segundos después. Una característica. Otra característica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Miren, este píloro está cerrado porque no pasa acá, digamos. Imagínense que no pasa acá. La comida se está acumulando acá. No puede ir para abajo porque hay algo que obstruye. No puede pasar, no sé lo que sea. Simplemente la comida está quedando acá. ¿A dónde se va a ir después la comida? Está cerrado acá, totalmente cerrado. El paciente sigue comiendo, sigue tomando líquidos, o simplemente toma agua y la comida se amontona ahí, o el agua. ¿A dónde se va a ir? ¿Por dónde va a salir? ¿Por dónde va a regresar? Va a regresar por la boca, va a regresar por la nariz. ¿Qué se llama eso? Regurgitación nasal, regurgitación oral. ¿Ya? Va a producir eso en el paciente. ¿Ya? ¿Qué más? Obviamente, si el problema, digamos, está acá cerrado, el contenido alimenticio, ¿a dónde se va a querer ir? Porque ustedes saben que el cuerpo, cuando está mucho tiempo cerrado la epiglotis, por fuerza lo va a abrir, porque el paciente tiene que respirar. Se va a abrir un poquito, ¿y qué va a hacer el agua, la comida? ¿A dónde se va a ir? A la vía respiratoria. Entonces, ¿qué reflejo les va a producir a ustedes? Tos. Inmediatamente tos, post-deglución, digamos así. ¿Ya? Estoy diciendo regurgitación nasal, regurgitación oral, tos, sensación de ahogo. El paciente va a sentir que se ahoga porque simplemente el epiglotis no se abre, porque hay cierta cantidad de comida. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué apetito? Sí, no. No. ¿Cuántas imágenes de esta producción ahora? ¿Desea continuar? Me parece que no te examen. Modo alumno será de ti, Marín, de doping. ¿Cuál escribo, chicos? A ver, ¿quién dice el así? Sí. Levante la mano. ¿Quién dice no? No. No, ¿y cómo? Sí. Sí, sí, no. Nada, ni siquiera funciona. Ay, no era para allá. Otra vez. Ya, toquen Es muy sensible este. Ay, qué golpe. Ah, no, este compañero que está acá. Ahora, ¿cómo lo arreglo?
Entonces, ya he dicho varias características, solamente es analizar, chicos, no es que se lo memoricen, simplemente es que analicen ustedes, ¿ya? Entonces, como les había mencionado, hay dificultad al inicio de la deglución. Se produce regurgitación nasal o bucal. Se produce tos o ahogo con la deglución. El paciente come y le da la tos, le da el vómito. Se produce babeo, cianorrea, la comida está amontonada y el paciente, sobre todo el neurológico, el paciente con el Parkinson, constantemente está salivando, está saliendo la saliva. Esto se llama cianorrea, ¿ya? El paciente cuando tiene atorado acá, cuando está consciente te dice, el problema está acá. Acá tengo, doctor, acá hay algo atorado, aquí está la moneda, aquí está el hueso de doctor. Te señala el paciente, ¿ya? Por eso te señala el punto de cervical. Y acá dice enfermedad neuromuscular. O sea, está fácil para hacer el diagnóstico. Nada difícil, así. ¿Ya? Sencillo está. Y el esófago, todo lo demás, ¿no? La deglución es varios segundos después, el dolor se refiere acá. ¿Qué más? Asfixia por la noche. ¿Por qué por la noche? Como duerme de costadito, regresa y eso le produce la molestia, ¿ya? Solo tienen que aprender acá, son pocas cositas que se las tienen que aprender, chicos, ¿ya? Entonces, ¿saben cómo diferenciar disfagia orofaringea de disfagia esofágica? ¿Cuáles son las enfermedades de la disfagia orofaringea? Todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso central, ¿ya? Parkinson, demencia, corea, todo lo que ustedes se acuerden, ya no me acuerdo precisamente, todo eso tiene que ver con la disfagia orofaringea, ¿ya? Puede haber disfagia por causa del aparato digestivo, claro, un cáncer orofaríngeo, pero eso se va a ver, pues, el paciente lo vas a ver con el examen simple, ¿ya? ¿Qué más? Simplemente apréndanselo, enfermedad neuromuscular. Si en el examen algo y habla, en el examen entra eso y habla algo de neurológico, es disfagia orofaríngea, ¿ya? Y enfermedades esofágicas vamos a hacer poco a poco, ¿ya? Disfagia orofaríngea, ya saben las características, ¿no? No está difícil, ¿no? Fácil, doctor. Disfagia esofágica, dolor a nivel retroesternal, el paciente señala acá, el dolor después de varios segundos. Para diferenciar únicamente pregunten eso. Te dicen, no puede pasar los alimentos. ¿Dónde siente que está obstruido? Entonces, el paciente te va a señalar acá. Es orofaringea. Si te toca acá, ya sabes que es esofágico. ¿Ya? Facilito, ¿no? Esta diapositiva no les voy a preguntar, no lo estudien, está claro para que no estudien. Esta diapositiva de acá tampoco, simplemente tienen que saberse lo que es una enfermedad neuromuscular, para que no estén memorizándoselo ya. No estamos en neuro, el neuro es la enfermedad ya. Listo. Esto sí va a entrar. En base a esto del curso. ¿Rápido? Sí, como más reconocido. ¿Ya? Pero lo vamos a hacer fácil, ¿ya? Para que no se compliquen. Un favor, doctor, apague la luz de... La luz apágalo, por favor, a tu lado. Ya, ahora sí. Primero, ¿qué haces en el algoritmo? Disfagia. El paciente dice, no puedo tragar. Tú tienes que saber si es orofaringea o es esofágica. Le haces las preguntitas, el paciente, tú determinas si es disfagia orofaringea, lo mandas al neurólogo, lo mandas al otorrino, donde tú veas. ¿Ves que es una disfagia esofágica? Continuamos con el algoritmo. ¿Ya? Tienes que determinar si solamente es a sólidos o es a sólidos o líquidos. Fácil, ¿no? ¿Cómo vas a determinar eso? ¿Cómo determinas eso? Preguntas, ¿no? Usted no puede pasar los sólidos, la papa, la carne, la yuca. No puedo pasar eso. El agua sí, normal lo paso. ¿Qué tiene disfagia A? Sólidos. Ya te vas yendo a este lado, a este brazo. No, ni agua puedo pasar. Te vas a este brazo. Sólidos, líquidos. Si tienes solamente a sólidos es porque es una obstrucción mecánica. Si es sólidos o líquidos, también es una enfermedad neuromuscular del esófago. Por ejemplo, el cáncer, ¿qué disfagia produce al inicio? ¿Solamente a sólidos o a sólidos y líquidos? Solamente a sólidos. Y justo por acá está el cáncer, miren. Solamente a sólidos, obstrucción mecánica y tiene una disfagia progresiva. Si tienes un paciente con disfagia esofágica que solamente es a sólidos y poco a poco, ni le tocaba. ¿Cómo era, doctor? Me olvidamos. ¿Este acá? Ajá. A ver, el próximo que diga cómo pasa ya. No le moleste tu compañero. A ver, se fija ya quién es el que le molesta. A ver, que pase en vez del compañero.
Es que no saben nada, chicos. Ya. Entonces, primero te fijas es a sólidos o solamente a sólidos o líquidos. ¿Ya? Si por decir tú determinas que es solamente a sólidos, Tóquenlo. No acercarme, ¿no? ¿Qué lo hace, chicos? De repente con eso no me iba a acercarse. Parece una compañera molesta, ¿no? Ya sé, no lo pongan mouse, nomás, chicos. Ojalá que puedan ver el mouse, ¿ya? Construcción mecánica, entonces, ¿tú has visto que es a sólidos y líquidos? Preguntas, ¿es intermitente o es progresivo? Preguntas, ¿qué es intermitente? ¿Qué es intermitente? Que no cambia. A veces sí, A veces no. a veces no, ¿no? Como la diarrea, ¿no? Te duele, a veces sí, a veces no. Hay momentos que sí, hay momentos que no. Y progresiva, ha empezado de poquito el dolor y según pasan los momentos se vuelve más intenso. ¿Qué será progresiva? ¿A qué se referirá? Primero, doctor, tenía que solamente, yo antes comía recontrapurado, masticaba 2 masticadas y me tragaba la comida, como ejemplo. Ahora no, tengo que masticar más veces. Y hace una semana ya prácticamente tengo que licuar los alimentos porque si no, no pasa. Es disfagia progresiva. ¿Y quién va a producir eso? Justamente el cáncer. Porque saben ustedes, ¿no? Según va creciendo, va obstruyendo más y más. ¿Ya? Entonces ya saben la diferencia entre obstrucción mecánica y obstrucción sólidos y líquidos. Hacerlo más sencillo. Esto es un anillo. El esófago normal es así, pero acá ven ustedes hay un anillo. Pregunta, ¿es una disfagia neuromuscular? ¿Tiene algo que ver con que el peristaltismo funcione bien? ¿O es una disfagia mecánica? Mecánica. Mecánica, ¿sí o no? ¿Será a sólidos y líquidos o solamente a sólidos? Sólidos. Solamente a sólidos. En ciertos momentos va a producir cierta disfagia y en ciertos momentos no, porque esto, según la contracción del esófago, va a obstruir. Si está muy contraído, va a producir disfagia. Si no está muy contraído, no va a producir disfagia. ¿Dónde están entonces los anillos esofágicos que producen disfagia? Estará, primero es orofaringe o esofágica. Esofágica. ¿Solamente a sólidos o sólidos y líquidos? Mecánica. Solamente a sólidos. Buscamos acá, obstrucción mecánica. ¿Es progresiva o es intermitente? Intermitente. Intermitente. Entonces aquí está anillo esofágico. Fácil, ¿no? Así me trae el examen con dibujitos, ¿no? Acá un anillo alto, un anillo bajo, ya esto. Acá Acalasia, lo más tranca, lo que siempre entra. En todos los exámenes entran. Es frecuente, viéndolo bien, si es frecuente, justamente da a jóvenes. Pacientes jóvenes. Imagínense ustedes, están en una reunión y hay una compañera que no come. ¿Qué pasa? ¿No vas a comer? No, no tengo hambre. ¿Pero come? No, no. Pero si ya estás flaca. No, no me gusta comer en público. ¿No? Es posible que tenga disfagia por acalasia. ¿Qué es la acalasia? ¿Dónde ven ahí el problema en ese esófago? En esta imagen. En el esfínter. El esfínter esofágico está muy cerrado. Pero acá dice falta de relajación. ¿Cómo interpretamos eso? Nosotros en el esófago tenemos neuronas excitadoras y neuronas inhibidoras. ¿Ya? Las neuronas ganglionares excitadoras, ¿qué hacen? ¿Qué dice acá? Cierra el esófago. Y las neuronas ganglionares inhibidoras, ¿qué dice acá? Abren el esófago. Imagínense que este sea el esófago, afuera sea el estómago y ese es el esfínter, la puerta es el esfínter. ¿Ya? Y tenemos dos personas, uno que abre la puerta y el otro que cierra la puerta. ¿Ya? ¿Qué pasa si eliminamos a la persona que abre la puerta? ¿Va a poder circular el alimento? No. ¿Está más cerrado que de costumbre? No, simplemente que no se abre. Las neuronas inhibidoras, en caso de acalasia, están eliminadas, disminuidas o simplemente no funcionan. Y acá dice justamente eso. Acalasia es una enfermedad que se caracteriza por disfagia y en la que hay falta de relajación. No es que esté hipertónico, no es que esté muy fuerte, cerrado, digamos, como dice así, sino no se abre. ¿Ya?
y posteriormente, más adelante, se va a dar una alteración de las neuronas excitadoras. ¿Pero dónde básicamente ocurre eso? A nivel del esófago. Las neuronas excitadoras que contraen, que producen el peristaltismo, no funcionan bien. Eso es acalasia. ¿Ya? ¿Qué es acalasia? Es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de disfagia, por falta de relajación del esfínter esofágico inferior. ¿Ya? ¿Y cuál es la fisiopatología? Como dice ahí, hay una marcada reducción de las neuronas del plexo mientérico, sobre todo las neuronas inhibidoras. ¿Y las inhibidoras de dónde? Del esfínter esofágico inferior. ¿Ya? Dice sobre todo, o sea que las excitadoras también. ¿De quién? Del cuerpo. Característica de la acalasia, ¿cuál es? El esfínter esofágico no relaja y el esófago no contrae bien. Entonces, cuando tomamos una radiografía, se ve esta imagen. ¿Ya? ¿Qué está acá? El esfínter. El esfínter esofágico inferior. ¿Cómo está? ¿Está muy contraído o no se relaja simplemente? No se relaja, simplemente no se relaja. No es que tenga más presión. ¿Ya? ¿Y cómo está acá el esófago? Está dilatado. ¿Por qué? Porque no puede vencer, se dilata por no poder vencer y aparte su peristaltismo también está disminuido. ¿Ya? ¿Parece un lápiz? Para nada, ¿no? Este de acá podría parecer un lápiz. Ya, pero igual apréndanse. Imagen en punta de lápiz. ¿Parece un pico de pájaro? Depende del pájaro, ¿no? Igual, apréndanse. Imagen en pico de pájaro. Así es la teoría. ¿Ya? Entonces, esa será la imagen en punta o pico de pájaro. ¿Qué más quieren inventar? Colita de ratón. ¿Ya? ¿Por qué les digo esos nombres? Porque a veces en las preguntas ponen eso. ¿Ya? Y si tú ves una radiografía con imagen en punta de lápiz, pico de pájaro, colita de ratón, tienes que pensar que puede, no digo que sea, que puede ser acalasia. ¿Ya? Repito, no estoy diciendo que sea. Creo que en el examen les pongo una pregunta. Se ve una imagen característica que parece y tiene imagen en punta de lápiz. ¿Es acalasia? Puede ser. ¿Ya? Puede ser que sí, puede ser que no. No puedes asegurar. Este es un examen característico. Para decir que se confirmó el diagnóstico, debe ser el gol estándar. ¿Y cuál es el gol estándar? La manometría. Anoten. Manometría es el examen gol estándar para decir que un paciente tiene acalasia. No es la radiografía, por si acaso. ¿Ya? ¿Y qué es manometría? ¿Se puede ver, no? Manometría, medir la mano. Lo que es, se mete una sonda por la nariz. Ya da miedo acercarse de esta computadora. Te metes una sonda por la nariz. Estas cositas que ven acá son sensores que miden la presión. ¿Ya? Justo uno se ubica a nivel del esfínter esofágico inferior y estas imágenes van a registrar cómo está la presión en ese momento. ¿Ya? Acá es la presión del esfínter esofágico, la presión del esófago que está disminuido. Se supone que acá hay una contracción que hace que se abra el esfínter esofágico inferior y acá la presión debería disminuir, pero en vez de disminuir aumenta la presión porque simplemente no se abre. ¿Ya? De esa manera se va a determinar que es o no es una acalasia. ¿Ya? Aprendan simplemente manometría, gol estándar para acalasia, nada más. Radiografía de esófago con contraste, por si acaso acá se inyectó contraste, por la viola se le ha dado contraste, y luego se ha tomado una radiografía, se ha tomado y se tiene esta imagen. Es característico, pero no es el gol estándar. ¿Ya? Y uno dirá, no, pero doctor, si se ve la radiografía es característica, ¿por qué no puedo decir que es acalasia? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasaría si acá en esta parte del esófago, en el fondo, crece un cáncer? El cáncer va a crecer hacia abajo y también va a crecer hacia arriba.
cerrando el esfínter esofágico inferior. Y va a producir una imagen como esta. Pregunta, ¿es acalasia eso? Es una disfagia por cáncer. Y si tú dices, veo la imagen y es una acalasia, no me preocupo, pues en este paciente es un cáncer. Tú le das la manometría y características tiene la manometría para decir si es o no acalasia. ¿Ya? Entonces, una causa, una acalasia secundaria, o sea, una enfermedad que simula una acalasia, sería un cáncer de esófago, del fondo. Anoten eso. Cáncer de la parte alta del esófago, del estómago o de la parte baja del esófago puede simular una acalasia. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si acá en esta parte, en el cuerpo, crece un cáncer? Ustedes saben que el cáncer infiltra primero por pequeñas células, ¿no? Justo las células se van al esfínter esofágico inferior y matan a las neuronas inhibidoras. ¿Qué va a producir? También acalasia. ¿Ya? Vayámonos a la parte de la clínica. ¿Qué características tiene la acalasia? Con esta imagen voy a explicar, ¿verdad? A ver, ¿cuál es la diferencia entre reflujo gastroesofágico de regurgitación? A ver, ¿quién está de sueño? He visto a varios bostezando. A ver, ¿quién se ha dormido? Levante la mano. Nadie, obviamente, ¿no? ¿Cuál será la diferencia? A ver, a cualquiera, a ver, a los últimos, siempre vamos a los últimos. A ver, no puedes desafío, el último, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre regurgitación de reflujo gastroesofágico? Regurgitación esofágica, digamos, ¿sí? De reflujo gastroesofágico. En el caso de la regurgitación no sale el alimento del estómago, regresa, ¿no? Y generalmente es involuntario. ¿El reflujo? En cambio, el reflujo gastroesofágico es algo muy involuntario, pero ya también es de una forma no sólida, no el alimento. ¿No sólido? Generalmente Si decimos regurgitación esofágica, estamos diciendo prácticamente que del esófago regresa el contenido a la boca. ¿Algunos de ustedes han regurgitado? ¿Sí, no? ¿Han comido algo rico? Y después de una hora regresa a la boca, ¿no? Ah, faltaba masticar, lo voy a terminar de masticar. Ahora sí me lo paso para que no me haga daño. Regurgitación del esófago es cuando el contenido del esófago regresa a la boca. ¿Ya? Y si digo reflujo gastroesofágico, estoy diciendo que el contenido regresa del estómago al esófago, solo hasta el esófago. ¿Ya? Pregunta, ¿este paciente podrá tener regurgitación esofágica o no? Sí. Claro que sí, porque es más, va a tener regurgitación frecuente, porque va a tener bastante contenido de alimentos acá que va a regresar a la boca. ¿Y podrá tener reflujo gastroesofágico? No, porque si no puede, aquí está cerrado, no abre, no puede pasar del esófago al estómago, tampoco va a poder regresar del estómago al esófago. Y por eso una característica que tiene la acalasia es que hay regurgitación, pero no produce reflujo gastroesofágico. ¿Está claro? Es fácil, ¿no? Analizar no está, ¿no? Disfagia, ¿será solamente a sólidos o a líquidos? Ambos. Ambos. ¿Ya? Es disfagia a sólidos y líquidos. ¿Ya? Más para sólidos, pero es a ambos. ¿Ya? Molestias torácicas, ¿qué va a pasar? Tú tienes acá el esófago que se va a distender, se hincha, acá se distiende más, se distiende más, se distiende más. ¿Qué pasa cuando una parte del tubo digestivo se distiende constantemente? ¿Qué produce eso? Dolor. Aparte, el esófago de todas maneras va a querer vencer esa barrera, se va a contraer más, va a producir espasmo. ¿Qué va a producir ese espasmo? Ese espasmo va a producir dolor. Entonces el paciente va a tener dolor torácico, dolor retroesternal. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Este paciente podrá comer como debe ser? Entonces va a pasar la comida. Por eso el paciente cuando está en compañía, en reunión, no quiere comer. Porque cada que come se atora más. ¿Y qué le va a producir? Dolor en el tórax. Puede regresar incluso la comida. ¿Ya? Por eso no quiere comer. Como no come, ¿qué va a pasar con el peso? Obviamente va a tener pérdida de peso. Todas son las características de acalasia. Fácil, ¿no?
no puede pasar sólidos y líquidos, tiene dolor torácico, no tiene reflujo, tiene regurgitación constante y baja de peso. Buscamos acá, ¿cuál será? A ver, ¿será solamente a sólidos o sólidos y líquidos? Sólidos y líquidos. Entonces es una enfermedad neuromuscular. ¿Es intermitente o es progresivo? Es progresivo, porque en ningún momento les digo que a veces se abre y a veces no se abre. Todo el tiempo está cerrado. Y según va pasando, va empeorando, se va haciendo más severo, digamos. Entonces es progresivo y hay baja de peso. Entonces el bracito está acalasia. Fácil, ¿no? ¿Qué más? Hemos visto esto, ya saben que la radiografía es característica, la manometría. Esto, ya, bueno, esto sí tiene que aprender, ¿no? Hay una relajación incompleta, hay una presión basal del estómago. Simplemente aprendan a hacer esto, ¿ya? Lo mismo que estamos repitiendo ahora. Hay una relajación incompleta. Diagnóstico diferencial. Justamente les dije, ¿no? El cáncer. Cáncer es diagnóstico diferencial. Chagas. ¿Qué es Chagas? Es una enfermedad producida por la vinchuca. Es frecuente en Bolivia. Alguien que estudia en Bolivia acá. Los de Bolivia se lo saben bien eso. Muy frecuente en Bolivia. ¿Ya? Chagas. Pero aprendan Chagas, ¿ya? Porque siempre preguntan en los exámenes. ¿Ya? Esto produce acalasia secundaria. ¿Qué quiere decir acalasia secundaria? Cuando hay otra causa que produce los mismos síntomas de la acalasia. ¿Ya? Entonces, si una posible causa o un diagnóstico diferencial es el cáncer, les pongo un caso clínico. Tengo un paciente con todos esos síntomas. Le hacen la radiografía, sale imagen característica, le hacen la manometría y dicen que sí, puede ser que no, están en duda. ¿Le hacen o no la endoscopía? ¿Le hacen o no la endoscopía? Sí. Tienes pero todos los síntomas. Tienes la imagen característica. No tienes manometría, mejor dicho. Aquí en Cusco no. Está más dolor aquí seguro. ¿Qué hacen? Te dicen, ¿sabe qué? Podríamos hacerle por si acaso la endoscopía. ¿Le hacen o no? Es joven, 25 años. No. Claro que le hacen la endoscopía porque puede ser un cáncer. La endoscopía sí o sí está indicada para descartar que no sea un cáncer. El cáncer es frecuente a partir de 40, 45 años, pero puede haber jóvenes, sí puede haber jóvenes. Yo he visto mismo un paciente de 25 años que tenía cáncer de estómago y cáncer hepático, más piña. ¿Ya? Cuando haya disfagia, es más, disfagia es indicación de hacer endoscopía. Nunca se olviden eso. Sea la edad que sea, por más que tenga 5 años, sí o sí se debe hacer endoscopía en disfagia. ¿Ya? Complicación, aparte que la complicación es el cáncer de esófago. ¿Ya? Ahí dice bien claro, endoscopía siempre dice. No es que a veces sí, depende del paciente, no depende si estás en el hospital o en la clínica, te va a pagar, no te va a pagar. Sí o sí le hacen endoscopía. ¿Ya? Y el tratamiento es medicina interna. ¿Ya? Entonces, hemos hablado de acalasia, está facilito para el examen. Hablemos del espasmo esofágico difuso. Tengo 5 minutos. ¿Qué entienden por espasmo esofágico difuso? Fácil, ¿no? Hay un espasmo del esófago que es difuso. ¿Qué tal análisis, no? ¿Qué es espasmo esofágico? Pero a veces los alumnos ponen así, más coloridos, ¿no? ¿Qué es espasmo esofágico difuso? Doctor, es cuando se produce espasmo de forma difusa y generalmente es en el esófago. Sí, doctor, ese concepto. Más coloridos a veces, ¿no? Espasmo esofágico difuso significa que se contrae acá. ¿Cómo es el peristaltismo primario? Primero se contrae acá arriba. Este de acá se relaja. Luego, este de acá se contrae y el de abajo se relaja. Y así. ¿Se entiende? Es como si tú con la mano quisieras exprimir, ¿no? No vas a, quiero vaciar esto de acá arriba, lo vas a exprimir acá, acá también. ¿Cómo lo vas a hacer? Ordenado, ¿no? Eso es el peristaltismo primario. En este caso, el espasmo esofágico difuso se contrae acá, se contrae al medio, se contrae abajo, al mismo tiempo. Por eso se ven esas imágenes. Esta imagen
Esto está reflejando una contracción del esófago. Acá también. Miren cuántas contracciones hay. Por eso es espasmo esofágico difuso. ¿Ya? ¿Qué va a pasar si se contrae al mismo tiempo todo? Acá de repente se va a acumular un poquito de gas y eso va a hacer que se distienda como algunos como los globos, ¿no? Cuando aprietas, ¿qué pasa? Se infla, ¿no? Ese hecho que se infla un pedacito del esófago, ¿qué va a producir? Dolor. ¿Qué les va a producir? Dolor, ¿sí o no? Dolor. Entonces, una característica del espasmo esofágico difuso justamente es el dolor torácico retroesternal, ¿ya? Con o sin disfagia. Se contrae, está el esófago vacío y de pronto, porque sí, se ha contraído todo el esófago y te va a producir dolor. O generalmente ocurre tras la deglución tras la deglución. Pasas algo y te comienza a doler todo, porque se contrae al mismo tiempo todo el esófago. Por eso lo característico es el dolor torácico retroesternal, ¿ya? Y por eso justamente acá dice, en el algoritmo, dice, ¿es una enfermedad neuromuscular? Claro que sí, porque está produciendo una contracción. ¿Es intermitente? Sí, a veces te da y a veces no. Y lo característico, dolor torácico, ¿ya? Dolor torácico retroesternal se puede dar a veces, o sea, puede estar todo el mes tranquilo y de pronto un día te duele, o 2 días a la semana. Es intermitente, no es como la calacia todo el tiempo, ¿ya? Dolor torácico, piensas en espasmo esofágico difuso. Listo, ¿ya? ¿Y cuál es la imagen característica? ¿Qué imagen es esta? ¿De qué examen es este? ¿Será resonancia, tomografía, ecografía o endoscopía? ¿Qué es? ¿Qué examen es este? ¿Ah? Radiografía, ¿con contraste o sin contraste? Con contraste. Con contraste. Entonces, algo característico es la imagen radiográfica en sacacorcho. ¿Ya? Por ahí dice creo. Esófago en sacacorcho. Eso es lo característico del espasmo esofágico. Característico, no estoy diciendo que sea el gol estándar, porque el gol estándar también es la manometría. ¿Ya? Así dice el espasmo esofágico difuso, ¿no? Se produce después de la deglución, después del estrés, a veces sin disfagia, puede ser con disfagia. Y lo característico es la disfagia para sólidos o líquidos, porque es una enfermedad neuromuscular, no hay algo que obstruye. ¿Ya? Y es intermitente, no progresivo. Y la imagen característica, imagen sacacorcho, y el gol estándar, o el mejor examen, la manometría. Fácil, ¿no? ¿Qué es la esclerodermia? Pregunta de anatomía. ¿Cómo es la descripción del músculo del esófago? ¿Cómo es el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior? A ver, ¿tercio superior es esquelético o es músculo liso? Esquelético. ¿El tercio inferior? Mezcla. Liso. ¿Y el tercio medio? Liso. Ampla, ¿no? ¿Qué dice acá? Atrofia del músculo liso. O sea, ¿qué parte del esófago va a afectar? El tercio inferior. Si no funciona el tercio inferior del esófago, ¿qué esfínter no funciona bien? El inferior. El esfínter esofágico inferior. ¿Y qué función tiene el esfínter esofágico inferior? Evitar el reflujo. Entonces, si hay una atrofia del músculo liso, ¿qué enfermedad va a tener el paciente? Enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Y cuál es lo característico de enfermedad por reflujo gastroesofágico? La pirosis. Les he dicho en la clase anterior, ¿no? Pirosis es característico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces vayámonos al algoritmo otra vez. ¿Es una enfermedad neuromuscular o es mecánica? Neuromuscular. Neuromuscular, porque hay atrofia del músculo, por eso es neuromuscular, ¿no? Es una disfagia progresiva y acá dice lo característico, pirosis crónica. Eso es esclerodermia. ¿Ven que este algoritmo es fácil? Fácil de decir, ¿no? Disfagia esofágica, sólidos o líquidos. La esclerodermia produce a sólidos o a líquidos. ¿Ya? Neuromuscular progresiva y hay pirosis crónica, esclerodermia. Para no confundir, para que no se atranquen los chicos. Esclerodermia, apréndanse que es producido por una atrofia del músculo liso. ¿Ya? Que hay debilidad de la contracción de los 2 tercios inferiores, porque ahí es donde hay músculo liso. ¿Ya? Y con lo que hay algo característico que es la incompetencia del esfínter esofágico inferior. Y lo otro que produce por producir
reflujo constante va a producir pirosis crónica. Esto prácticamente no funciona, no sirve, es como un tubo. Todo el contenido va a regresar. Lo que les había repetido ya, disfagia sólidos y líquidos, como si síntomas de reflujo, pirosis. La prueba de elección también la manometría. Estenosis péptica del esófago. ¿Con quién? Esto me toca conmigo, es reflujo, no creo, ¿no? Ya. Cuando hagan reflujo van a ver más esto. Simplemente que por el retorno constante del contenido hacia el esófago, ¿qué va a producir eso? Va a producir esofagitis, va a producir úlceras. Y cuando esas úlceras cicatricen, sanen, al sanar se va a cerrar. ¿Ya? Y como se va a cerrar, no va a permitir un flujo normal, no va a permitir un flujo normal del contenido del esófago hacia el estómago. Esa es la manera como el ERGE produce disfagia. ¿Ya? Y el cáncer, obviamente, porque obstruye, no deja pasar. Hernia esofágica van a hablar más que todo cuando hablen de reflujo. Listo, chicos, hemos terminado esta parte. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Qué clase tiene? Neuro, ¿no? Neuro tiene, ¿no? Déjale, ¿no? ¿Sigue diciendo eso ya?